Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa La Retina, del proyecto, órgano de difusión del proyecto político La Comuna. Mi nombre es Roberto Córdoba y me corresponde conducir el programa de esta noche. Y como siempre, en los controles, nuestro compañero Jaime Parra. Antes de presentar a nuestro invitado, el tema y nuestro invitado, que es un viejo amigo de la casa, ha estado en varios programas con nosotros, eh, voy a tener que recurrir a una cosa que me ha impactado profundamente. Eh, Iba a ser un saludo de cumpleaños a un amigo valdiviano que hoy día cumple años y me encuentro con la noticia que falleció en la mañana. Me refiero a José Pepe Araya, un destacado dirigente valdiviano del campo de los derechos humanos, fue miembro activo en periodo de dictadura del CODEPU, eh, luego siguió trabajando también en el ámbito de lo medioambiental, en la defensa de distintas luchas que se dieron en la zona en el sur, la región de los ríos, de los lagos, toda la zona sur, y también en el ámbito de la cultura. Su, su muerte ha causado un gran impacto y tenemos esta triste manera de partir y de alguna forma rendirle entonces un homenaje y darle un abrazo, eh, porque sabemos que va a seguir dando allí donde esté las luchas que dio siempre. Así que eso. Decía que nuestro invitado de hoy es un cientista político, es escritor, es un pensador de la política, nuestro amigo Juan Carlos Gómez Leighton, y lo hemos invitado a hablar de la contingencia política, pero con un foco particular en lo que es la oposición hoy día. ¿Ya? Así que parto saludando a Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Parece que ahí hay un... Hola, buenas Ahora, noches. Roberto, Jaime, ¿qué tal? Un gusto estar acá, realmente. Y bueno, conversar sobre la política, las cosas que acontecen, unirme a tu homenaje al compañero dirigente de Valdivia. Eh, Hoy hemos tenido varias muertes significativas en estos días, ¿no? Se nos fue José Bengoa, se fue el Palomo, gente que, como bien decías tú recién, se ubican dentro de una generación de luchadores sociales y pensadores e intelectuales que, que se están yendo. Entonces, y nos estamos quedando relativamente solos de nuestros referentes de muchos años. Pero vamos tomando la posta en algún sentido, en alguna manera. Trataremos de hacer las cosas tan bien como lo hicieron ellos, para poder también dejar estela, huellas en la memoria de los que nos escuchan, ¿no? Esperemos que sean jóvenes para que también puedan reproducir estos elementos que estamos señalando. A tu disposición quedo. muchas gracias. Bueno, advertíamos entonces que el tema está relacionado con la coyuntura política, pero queríamos ver un poquitito eh, qué es lo que está pasando en lo que hoy día constituye la oposición. ¿Ya? Esta oposición que por un lado esperemos, ¿no?, que la democracia cristiana, eh, el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, y el conjunto de organizaciones y partidos, que todos ellos perdieron hoy día su legalidad, que están hacia la izquierda del Partido Comunista, lo que conocemos históricamente como la izquierda o las izquierdas extraparlamentarias.
Eh, Ese es el marco, ¿no es cierto? Ese es el arco de organizaciones y partidos que debieran ser oposición a un gobierno que parte con toda la caballería, sin ningún pudor, con serios problemas comunicacionales, demostrando cada tanto su torpeza precisamente en ese ámbito. Pero curiosamente, el desconcierto que hay hoy día, producto no solamente de la derrota de Jara, ¿no?, sino que los conflictos que ya estaban instalados al interior de lo que era el oficialismo, eh, ha derivado, ¿no es cierto?, en que están más mirándose hacia adentro y solucionando sus problemas, haciendo congresos, negociando entre ellos, antes de, ¿no es cierto?, estar dando cara a esta embestida de la extrema derecha. Me gustaría conocer, por lo tanto, tu opinión respecto de todo el arco, no solamente de lo que constituyó el oficialismo, sino que también lo que son los partidos que conocemos como extraparlamentarios, la izquierda extraparlamentaria. No se escucha. Ahí, ¿Ahora? Ya. ahora sí. Bueno, en primer lugar, estimado Roberto, yo creo que para poder entender y comprender la forma como las oposiciones que existen se han articulado frente al gobierno, hay que entender qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es la pretensión, cuál es el objetivo estratégico, político e histórico del gobierno de José Antonio Caz. Este es un gobierno de los republicanos específicamente. No es un gobierno de coalición como fueron el gobierno de Piñera con el Chile Vamos. Este es un gobierno que tiene algunas incrustaciones políticas, parlamentarias o ministeriales del Chile Vamos, pero su presencia del Chile Vamos es bastante baja en la que es la toma de decisiones y en la articulación del objetivo político del gobierno de extrema derecha de los republicanos. Los republicanos llegaron con una idea fundamental, llegaron con un objetivo central. Para ellos el objetivo del gobierno es refundar el neoliberalismo en Chile. Ese es el objetivo fundamental y eso han dado muestra en lo que en estos 3 semanas de gobierno de volver al tratamiento de shock, que fue el alza de las bencinas, la toma de decisiones en algunas otras dimensiones que hacen que el gobierno, ¿cierto?, se plantee la refundación del neoliberalismo para corregir, sacar, eliminar todos los elementos que se introdujeron en el sistema, en el patrón, en la forma como el neoliberalismo se desarrollaba en Chile entre 1990 y el año 2025, incluyendo, ¿cierto?, las formas que instauró el gobierno de Piñera. Para ellos, todos estos 35 años han sido, ¿cierto?, de eliminación, de corrección, de intervención del patrón neoliberal. A pesar de que los gobiernos concertacionistas, como el de la nueva mayoría y el Chile Vamos, ¿cierto?, con Piñera, hicieron gobiernos neoliberales, pero con matices, con alguna introducción de intervención del mercado. Y eso eh, a los amigos de Kass y los republicanos no les interesa mantener. Y eso están barriendo con toda aquella, comillas, basura que ellos consideraron estos 35 años de avance en algunos aspectos sociales, etcétera.
que se dieron durante los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría, como también en el gobierno de Piñera. Pensemos que Piñera fue bajo presiones, bajo cualquier situación, fue el que implementó la, PGU. la PGU. Claro, entonces son elementos de intervención del mercado. ¿Ah? Michelle Bachelet estableció la gratuidad, que Piñera la continuó, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que hacen que los republicanos sean refundadores de este sistema. Ahora, dicho esto, de que ellos son refundadores, ¿cómo se plantea entonces la oposición, que es el tema que tú señalas? Y esta oposición relativamente desconcertada, porque, como han dicho algunos otros analistas, eh, perpleja, sin posibilidades de reaccionar de manera política fuerte, parlamentaria o lo que fuera, se divide, se fragmenta en distintas oposiciones, porque tú tienes una oposición que dentro del Congreso, dentro del ámbito parlamentario, está el Partido Comunista, está el Frente Amplio, está la democracia cristiana y está ahí en esa situación, al lado de la democracia cristiana, el partido de la gente, ¿ah? Y luego están los partidos de el Chile Vamos. Uno podría pensar que la oposición se ordena desde el Partido Comunista hasta el Partido de la Gente o hasta la democracia cristiana. Entonces, ahí cómo se articulan las oposiciones, porque no hay hoy día un frente común, no hay un grupo de que se ordene y digamos nosotros vamos a la oposición parlamentaria al gobierno de Kass y vamos a actuar de manera concertada, de manera unida, interrelacionada y vamos a votar, vamos a oponernos de tal cual forma. Eso no existe hoy día. El PC hace sus planteamientos, el Frente Amplio también, el socialismo democrático lo hace. Entonces son cuatro oposiciones que tú puedes observar en esa situación y que no tienen coordinación para algunas cosas, pero no han constituido una, un grupo firme de oposición que pueda plantearse frente a esta refundación del neoliberalismo. Hay matices tan fuertes como, por ejemplo, en las discusiones internas en el Partido Socialista cuando la senadora Bodanovich sale en defensa casi del ministro de Hacienda cuando la otra parlamentaria, ¿cierto?, le estaba pidiendo la renuncia, que era también del Partido Socialista. Y ella tiene que decirle, mire, yo soy una senadora electa por el Maule con la máxima mayoría, etcétera. Entonces peleas de esa naturaleza van haciendo, minando que pueda existir una oposición que tenga capacidad de oponerse. Y después está el Partido de la Gente, que es un partido que puede ser bisagra, pero al mismo tiempo tiene componentes que son muy autoritarios, muy pinochetistas al interior de esta situación, como el diputado que llega vestido con la capa de Pinochet, ¿ah?, al Parlamento. Entonces, ahí tampoco se tiene certeza de cómo va a ser ese comportamiento de esos parlamentarios del PDG, del Partido de la Gente, que puede producirse también una debacle, como pasó en el anterior grupo de parlamentarios que tuvieron, y cada uno termine en distintas opciones. Se puede desmoronar, porque el Partido de la Gente tiene muy poca institucionalidad. No es un partido que tenga reglas, y cuando digo institucional, reglas y normas que los militantes respeten y acaten.
Es un partido que se ordena frente a un liderazgo que es el de Parisi, pero son una serie de personas que provienen de diferentes tendencias y es un partido que no tiene una doctrina, no tiene una ideología y que lo hace muy precario, lo hace muy débil para poder ser un partido confiable para integrar algún tipo de alianza. Luego, Me, ¿cierto? me gustaría, si me permites, me Sí. gustaría detenerme un poquito en el partido de la gente, Ajá. porque el partido de la gente primero porque tiene una gran representación en la Cámara, ¿no? Sobre todo en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Sí. Eh, esa representación es con el concurso de lo que va desde Olivares hasta la, ¿cómo se llama se me va el nombre en este La momento? Pamela Giles. La Pamela Giles, ¿no? Evidentemente, eso dejan eh, claro ahí establecido que es un partido más bien instrumental, que no tiene ideología, no tiene un marco doctrinario. Están algunos presionando para un Congreso, ¿ya?, que busque esas definiciones, Ujú. ¿ya?, pero no las tiene. ¿Qué es lo que entonces podría amarrar? Es el tema más bien de principios. Pero Claro. cuando cohabita un personaje como la Pamela Giles con un ultraderechista como es Olivares, más allá del personaje, ¿no?, más allá de esta cosa fanfarrona que tiene, ¿ya?, eh, su posición política es de ultraderecha, con todas las debilidades que tiene esa posición política. Mm. ¿Qué es lo que llama la atención? Y ahí es donde me quería detener. ¿Ya? Porque uno puede decir, ya, esta es la expresión extrema hacia la derecha del partido de la gente, que cuando hace esa performance, ¿no?, esta puesta en escena, eh, con una clara intención de provocar la capa de Pinochet, ¿no?, el partido de la gente, su dirección y el propio líder guardan absoluto Totalmente silencio. silencio. Entonces, yo creo que es importante recalcar eso porque deja en evidencia que el PDG no entra en el juego de una oposición democrática, de un partido de centro. Es la otra cara de la derecha que se está esperando, ¿no es cierto?, 4 años más para poder meterle el diente al Estado. Me gustaría saber si compartes eso o tienes otra visión. No, mira, yo comparto plenamente la visión que estás señalando porque todos los elementos que uno puede estudiar con... vamos a... ¿Está bien? ¿Se está escuchando? No, lo apagaste ahora. Te está escuchando ahí. Dale. Ahora. Mira, yo creo que mejor que no lo apague porque yo no lo veo Sí, sí, bien, sí. entonces No hay me problema. genera todo un problema. Bueno, mira, el partido de la gente es un partido, como tú has señalado, un partido tremendamente instrumental, parecido a lo que fue como partido la creación del PPD, del Partido por la Democracia, que se crea como una forma de participar, pero sin que tenga una doctrina, una ideología que lo haga cohesión con ese partido. Entonces acepta militantes de todos lados, o acepta adherentes o simpatizantes de todos los lugares, ¿no? Molino diría que es una pesca de arrastre, ¿no? Arrastra todo lo que pilla para que puedan ser votantes de ellos. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, tiene un ala de derecha, tiene un ala de centro y tiene una ala no es parecida a lo que podría ser un partido de centro, pero no lo es. Y mucha gente está señalando de que hoy día, tempranamente, algunos analistas han señalado de que todos los errores comunicacionales, todas las decisiones políticas que ha adoptado el gobierno durante estas 3 semanas, están haciendo posible que el votante de Parisi de la coalición y del apoyo a José Antonio Caz en lo que son la encuesta. Ese número de personas que se le quitó el apoyo
es gente que votó por Kast y que había votado por Parisi anteriormente. Ujú. Entonces, la fuga de adherentes de Kast van a venir de ese sector. Y de ese sector se va a comenzar a preparar, como bien dices tú, en el objetivo de lograr tener en 4 años más a Parisi como presidente de la República. Entonces, por esa razón, haga lo que puede hacer una locura la Pamela Giles y no le va Parisi no va a decir nada. Hace una locura Olivares o hace cualquier locura cualquiera de sus parlamentarios y no los va a tocar. ¿Por qué? Porque eso es conservar el nicho de votantes. Entonces están cuidando el nicho de votantes. Ahora va a ser una tarea muy fuerte cuidar esa gente a lo largo de 4 años, porque pueden pasar muchas cosas en estos 4 años, ¿no? Pero ese es el objetivo, por eso la razón de que Parisi no se pronuncie, ni siquiera se pronunció cuando la Pamela Giles no fue presidenta de la Cámara de Diputados. Te das cuenta que no dijo nada. Y tampoco los PDG, ni ella, hicieron mayores escándalo por la situación. No reclamaron, no pidieron explicaciones, nada. Aceptaron y la Pamela fue a saludar y a felicitar al presidente de la Cámara de Diputados en un gesto, comillas, podría entenderse como republicano. Pero tiene que ver con esto, de no generar antipatías, no generar cierto resistencia en la población votante, de esa población votante inestable, que no tiene claro para dónde va, pero quiere cosas que le representa el Partido de la Gente, porque el Partido de la Gente tuvo una muy buena votación. Hay que pensar eso, que ha ido teniendo buenas votaciones y se va a presentar como la alternativa. Y aquí viene el tema que me interesa introducir, porque si tenemos una oposición por el lado del oficialismo antiguo, por llamarlo de alguna forma, desordenado, y tenemos fíjate que hay un tema, hay una oposición que se está gestando, se está comenzando a alarvar, y eso va a ser una tarea que va a tener el ministro Alvarado, el ministro de Interior, de evitar que eso siga, que es la oposición que está surgiendo desde Renovación Nacional, sobre todo, con respecto a algunas medidas que ha adoptado el gobierno, y fundamentalmente sobre la decisión de sacar a la ministra, subdirectora o la directora, mejor dicho, del Servicio Nacional de la Mujer y Género, la Priscila, que fue destituida y posteriormente repuesta. Fíjate que eso fue un hecho político, fue un hecho de los hechos políticos mayores que se han registrado en los últimos tiempos, porque fue un gesto, una decisión de la Priscila de no aceptar ser despedida de la forma como fue despedida, o fue solicitada su renuncia a través de un mecanismo en el cual ella pone su condición de enferma oncológica, ¿no? Y eso obliga a tomar posiciones a los distintos partidos y especialmente al partido de Renovación Nacional a través de la señora Catica y de la propia presidenta del Senado, que fue un golpe muy fuerte, y desde afuera la Evelyn Matei. Entonces, en ese sentido, hay también ahí una situación de oposición interna al gobierno. ¿Por qué? Porque los partidos, la UDI, como también Evópoli y Renovación Nacional, están muy mal representados en el gabinete de José Antonio Caz. Solamente hay cuatro militantes de sus partidos en el gabinete, lo cual es un desprecio por los partidos, un desprecio. El Partido Republicano, que se constituye como partido para poder obtener
la presidencia, es un partido que hace la antipolítica, porque no está de acuerdo o no tiene en su actitud política de entrar en acuerdos y negociaciones con nadie. Entonces es un partido que está en la política para hacer antipolítica. Y eso lo lleva a no tener relaciones, buenas relaciones con la UDI, no tener buenas relaciones con la Renovación Nacional y también con Evópolis. Ahora, te das cuenta de que el otro partido que era parte de la derecha, que es el Partido Nacional Libertario, hoy día ha tomado una posición distante del gobierno y no se ha pronunciado. Más bien ha estado en silencio. Totalmente no se ha escuchado la voz de los libertarios durante todo este periodo. El Kaiser, el candidato, ha estado en silencio total. Entonces, ¿por qué? Porque la estrategia, desde mi punto de vista, del Partido Nacional Libertario es dejar que realicen las actividades, tomen las decisiones, adopten una serie de posiciones en la cual ellos mismos se ven perjudicados, los republicanos. Entonces los dejan sin defensa. Ujú. No hay quien defienda desde de la propia coalición las medidas y las que adopta el gobierno de Kass. Están cuestionadas por la propia Renovación Nacional, la vocera está totalmente cuestionada. Entonces, en ese Perdón, sentido, sí, dime. desde esa perspectiva, ya hay declaraciones, ¿no? A la segunda hubo una entrevista ahí de un diputado en que ya sepultaba lo que era Chile Vamos. Dice, desaparece Chile Vamos. ¿Ya? Una, porque Evópolis, que era el partido más liberal, digamos, ¿no? Que estaba hacia la izquierda de Renovación Nacional, perdió su legalidad. Está peleándola, están tratando de buscar un resquicio ahí sobre el cual poder mantenerla, pero evidentemente casi no tiene representación en el gobierno, ¿no? Es una expresión minoritaria y que no tiene representación. Uh -huh. Están ideológicamente distanciados también de los republicanos. Sí. Entonces queda Renovación Nacional como el aparato fuerte, porque UDI, la UDI. La UDI, si no, pero es que la UDI Ajá. progresivamente se ha ido acercando a republicanos. Y de hecho, los ministerios de, digamos, que ocupa dentro del gobierno o los cargos más significativos, Uh no es -huh. Renovación Nacional, sino que son militantes de la UDI, ¿no? Entonces, El yo creo que hay Ministerio del una movida Interior. ahí también, y es sabiendo que Libertarios va a guardar silencio, por un lado, tiene su propia estrategia respecto de esto, ya Republicano está tratando de atraer a la UDI a su dinámica, a su lógica, porque también le interesa meter la cuña definitiva con lo que es Renovación Nacional, ¿no? Entonces, eh, eso que tú mencionas, ¿no? Como una emergencia de una oposición dentro de la propia derecha, podría ser interesante, porque también alertaría a un partido, por ejemplo, como la Democracia Cristiana, que tiene elecciones la próxima semana, elige directiva, con dos direcciones bien distintas, Uh ¿ya? -huh. Una que es reafirmar el centro político, ¿ya? Y otro que es más pro Frente Amplio, por Sí. decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, más vinculado que al PS, está pensando más en el Frente Amplio. Entonces, desde esa lógica, ¿ya? La DC se podría ver atraída también a acercarse a esta renovación nacional que y, de alguna manera va a manifestar también sus posiciones de disenso con el gobierno. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que se van a ir profundizando las diferencias entre esos dos sectores que tú señalas,
que es la Unión Demócrata Independiente, y Renovación Nacional, que han sido siempre una amistad bastante reñida a lo largo del tiempo. Pensemos que eh, la creación de la UDI es producto de una profunda conflictividad que se da al momento del plebiscito del 88, cuando surge la UDI por el sí, ¿no? Y esa es la creación de Jaime Guzmán, porque no le gustaba tener la relación con el Renovación Nacional, que se presentaba como un partido mucho más liberal y, y al mismo tiempo crítico de la gestión de la dictadura, mientras que el otro era plenamente defensor de la institucionalidad pinochetista y de la institucionalidad establecida y defendida por Jaime Guzmán. Entonces, esa era la gran diferencia que se establecía entre la UDI y Renovación Nacional, que Renovación Nacional estaba con Alaman en esa época y con Jarpa, estaba más dispuesto a introducir reformas en el proceso constitucional o en la constitución de 1980, mientras que Jaime Guzmán no estaba en esa línea. Entonces, que republicano se constituye como una crítica a la gestión que ha realizado la derecha a lo largo del periodo de la democracia protegida, ¿cierto? Que son desde los 90 en adelante, una crítica porque la crítica se asienta en el hecho de que la institucionalidad política en la constitución del 80 ha perdido aquellos elementos que la hacían una constitución autoritaria, ¿ah? Una constitución defensora de las tradiciones y de todo lo que era el pensamiento político de la derecha más tradicional, ¿no? Unido con una institucionalidad que defendía obviamente el patrón de acumulación neoliberal. Entonces, la lectura de los republicanos y especialmente de José Antonio Caz es que todo eso se desmanteló a lo largo de estos 35 años y por lo tanto ellos tienen que volver a restaurarlo. Por eso la idea de la refundación que yo digo, ¿no? En esa tarea, ¿qué les queda a la UDI y a Renovación Nacional? ¿Cuál es la actitud que deben tomar? La UDI dice, a mí me representa porque nosotros somos parte de ese pensamiento de Jaime Guzmán que hoy día vamos a recuperar porque Jaime Guzmán era portaliano, etcétera, defendía todo aquello que Kass también plantea. Pensemos que quien formó políticamente al joven José Antonio Caz fue Jaime Guzmán en la Universidad Católica cuando entró a estudiar Derecho. Él fue uno de los mentores de Caz, ¿Qué ¿no? pasa? Mm. Entonces, en ese sentido, tensiona. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como ha cometido tantos errores, o puede suceder, esta es una hipótesis, tantos errores comunicacionales como de gestión el gobierno en estos 3 semanas, que va a incorporar gente de mayor peso político y administrativo y burocrático al interior del Estado, para poder hacer correcciones. ¿Y de dónde va a sacar esa gente? No la va a sacar del mundo privado como fue este primer gabinete, ¿ah? Sino que lo va a sacar de la UDI. Así es. Entonces eso va a generar un descontento por parte de Renovación Nacional, porque se ha mostrado muy crítico y ellos son ferocemente autoritarios y no aceptan la crítica, como la ha hecho Renovación Nacional, y por lo tanto los van a dejar afuera, los van a dejar. Y Renovación Nacional, lo único que le va a quedar es unirse a la oposición de centro, que puede conformarse una oposición de centro entre Renovación Nacional, estamos haciendo política ficción, entre Renovación Nacional y la democracia cristiana, en función
Y, de y ir. tiene un promedio de ambos también, ¿no? Lo que quedó de demócrata, lo que quedó de... Claro, pero fundamentalmente todos los partidos que han sido parte de la democracia cristiana que ahora están encendidos o que están fuera, que perdieron su... van a formar ahí van a tratar de constituir lo que no existe hoy día en el sistema político chileno, que es un centro político. Hoy día no existe centro político. Es claro, distinguible, capaz de moverse hacia la izquierda, hacia la derecha, que sea, sea como era la vieja democracia cristiana o como fue el viejo partido radical, Así ¿no? es. Entonces no existe hoy día un centro político, están las posiciones ordenadas espacialmente entre izquierda y derecha, pero tenemos ciertas diferencias y no hay un centro. Y eso es significativo. Ahora, eso es lo que ocurre al interior del espacio institucional de la política. ¿Ah? Pero Aquí, sigamos avanzando sí, hacia la izquierda. sí, Me gustaría saber a eso sobre voy, socialismo democrático. a eso voy. Yo lo que quiero decir que lo que debemos entender, por lo menos la gente que nos está escuchando, que los republicanos tienen una actitud de hacer política con la antipolítica. Ellos no son personas que quieren defender las instituciones democráticas o participar en el juego democrático. Y el juego democrático son acuerdos, son conversaciones, son negociaciones, etcétera, que muchas veces esa forma de hacer política durante los últimos 30 años, 35 años, fue condenada, fue denostada, fue rechazada por mucha gente. Entonces se hablaba de que los políticos era una clase que se andaba poniendo de acuerdo entre gallo y medianoche, la cocina, etcétera. Entonces, sin entender que hay en la política y en las democracias hay formas formales para hacer política y también formas informales. Y muchas veces la informalidad tiene tantas reglas como la formalidad y son necesarias la informalidad para llegar a acuerdos y establecer formas de oposición en algún momento. Muchas veces, y lo hemos visto, que a lo largo de estos últimos 30 años la política fue denostada por todo eso, por esas situaciones. Entonces, el partido de republicanos se constituye justamente y es apoyado por mucha gente que considera que la política es mala y que la política no sirve y que la política es solamente complejidades de acuerdos y que son espurios, que son ilegítimos. Entonces ellos representan justamente la antipolítica. Por eso el número de votantes de José Antonio Caz proviene de una derecha dura, que era la tradicional, pero viene de este nuevo grupo de ciudadanos que se han constituido en la sociedad chilena, que son los que rechazan la política. Eso nunca hay que dejarlo fuera porque no estamos pensando en un ciudadano que políticamente puede ordenarse en las distintas oposiciones que se gestan, sino que es un ciudadano que rechaza la política. Son los que yo estudiado y señalado como los ciudadanos no políticos, no políticos, y que durante 30 años, desde aproximadamente 25 años, rechazaron toda la política y no votaban. Se abstenían de votar o se abstenían primero no se inscribían, después no votaban y después quedaron totalmente fascinados cuando se estableció el voto voluntario porque no nadie lo obligaba a hacer nada y volvieron a la política obligados a través del voto del voto obligatorio y ellos entonces ¿qué decidieron? Fíjate que este es un dato, decidieron votar por la antipolítica, los republicanos. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado cuando se analizan las bajas de apoyo que ha experimentado en estas 3 semanas
José Antonio Caz, ¿no? Ujú, Pero, ¿por qué? Porque ese es el segmento que recién decíamos con relación a los ujú, sectores más vinculados a la política del PDG, del Partido de la Gente. Eso es lo que sucede, diríamos, al interior del Parlamento. ya, Pero como durante toda esta democracia protegida han habido dos ámbitos de oposiciones, que una que tiene incidencia en la política, que son las oposiciones que se gestan y se constituyen y se forman al interior del Parlamento, y hay otra oposición que se gesta y se desarrolla fuera del Parlamento, que es la izquierda no institucional, o la izquierda, ¿cierto?, que se desarrolla en los que yo denomino en los márgenes del ujú. sistema, y que Pero, trabaja arduamente al interior de ese margen. ¿Ah? Pero a lo largo de estos 35 años que ha existido esa política que yo le llamo la política, la subpolítica, ¿ah? Aquella que se hace en los márgenes, no como bajo, sino que fuera de ese, no tiene mayormente incidencia en los acontecimientos. correcto. Pero me gustaría seguir la progresión, ¿ya? Ya. Que nos hiciéramos cargo del socialismo democrático, que tú ya nombraste el caso Chicardini versus la Bodanovich, sí. Bodanovich, ¿no es cierto? Que ahí hay dos nombres, pero es la representación de un conflicto que existe al interior del Partido Socialista también para dónde va a caminar, ¿no? El PPD está en proceso también de discusión interna. Por otro lado, el Frente Amplio acaba de tener un congreso, ya se está esperando la figura de Boric como para tratar, porque en definitiva el Frente Amplio es un pegoteo entre Revolución Democrática y Convergencia, que nunca terminó de pegar, ¿ya? Ujú. De hecho, militantes de esos dos partidos anteriores tienen mejores relaciones con otros sectores, con otros partidos, que con sus propios camaradas, ¿no es cierto?, dentro del Frente Amplio. Por lo tanto, hay un proceso que tiene que resolverse ahí, Ujú. ¿no? Y por otro lado está el PC, Carmona, Lago, Bárbara Figueroa, y por el otro lado, Cariola, Vallejo y la propia Jara, ¿no? Ahí hay también una confrontación importante, que es más complejo porque el PC siempre se ha manejado de una manera más leninista, Claro, porque claro. ¿no? Se baja la línea ahí, pero tienen un conflicto que tienen que resolver. Y todo eso, esos conflictos que están resolviendo, intentando resolver, ha significado que no tengan una presencia. Han hablado a través de algunos diputados, de algún senador por ahí, pero no tienen una presencia como colectivos respecto, ¿no es cierto?, de constituirse como oposición a este gobierno. Un gobierno que deja muchas cosas que son denunciables, que son criticables, no se le está sacando el provecho porque están en estos procesos internos. Entonces me gustaría saber cómo ves tú lo que A ocurre, ver, ¿no es cierto?, en la médula de lo que fue el oficialismo, ¿no? Partido Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista. lo primero que habría que establecer sería cuál es la situación interna de cada uno de los partidos que tú has señalado. Eso tiene que ver con un hecho político tremendo, que es la pérdida del gobierno en manos de la ultraderecha. Y ese elemento juega un rol fundamental al interior de los partidos que tú has nombrado, porque tienen que reordenarse, reconfigurarse, no solo, no solo como oposición, sino que cómo recomponen sus huestes o cómo se recomponen ideológicamente para enfrentar una próxima elección y como para enfrentar la posibilidad de sustituir al presidente Kass en el año 30. Es decir, no solo se tienen que recomponer para hacer oposición, sino cómo quieren ellos reconfigurar su programa para poder llegar a volver a llegar a ser gobierno. ¿Por qué? Porque fíjate tú que tú has nombrado al Partido Comunista, has nombrado al Frente Amplio,
al Partido Socialista y al Partido por la Democracia, ¿no? Estos cuatro partidos son expresiones de menos del 10% de la población. Entre ellos no alcanzan a formar el 30% o 35% de la población. Es decir, unidos pueden generar un 35 o como fue en el caso de Jara un 40, pero separados son minorías y que tienen, ¿cierto? Una serie de situaciones producto de nichos que ellos logran obtener, pero no tienen, el Partido Comunista ha perdido mucha presencia en los sectores populares y trabajadores. El Frente Amplio tiene un nicho que es la clase media intelectual, la clase media aspiracionista, la clase media actual, la clase media neoliberal, ¿no? El PPD, el partido de las incertezas, el partido totalmente de toda la gente que no tiene una posición política clara e ideológica, pero sí se define como un sujeto democrático y que es contrario a los autoritarismos, pero no se compromete con ningún proyecto, vota por el PPD. Ese es el PPD, ¿verdad? Un partido de la incerteza. Y luego llegamos al partido el Partido Socialista. ¿Qué es lo que es el Partido Socialista? Un partido socialdemócrata, un partido que es el partido que más tiempo ha estado en el gobierno, que ha sido parte de los gobiernos de la concertación, etcétera, que ha apoyado la mantención y continuidad del sistema neoliberal, corregido, ¿ah? Pero no necesariamente desestructurado. El Partido Socialista es un partido que se define como un partido, diríamos, postmoderno, para no decir moderno, pues, postmoderno, y que asume, ¿cierto?, la, la defensa del capitalismo. Y plantea, ¿cierto?, que frente a ese capitalismo existente se pueden hacer algunas mejoras, se pueden hacer, como lo han dicho algunos de sus integrantes, un capitalismo con rostro humano, ¿ah? Un neoliberalismo con rostro humano. Pero esa situación hay una en ellos, tanto en el Partido Comunista, en todos los partidos que hemos nombrado, hay un desconcierto. ¿Y cuál es el desconcierto? El desconcierto es que ellos representaban en un momento determinado la alternativa democrática en Chile, pero no antineoliberal, sino que representaban una opción democrática. Y luego de 35 años, tú tienes que, lo que termina ese proceso, porque esto ha terminado, ese proceso que se abrió en 1990, termina con una sociedad que opta por la extrema derecha y vota en un 58% por la extrema derecha. Es decir, vota por lo antidemocrático, vota por el autoritarismo, vota por la recomposición y reordenamiento del neoliberalismo, vota contra todas las políticas de inclusión, vota contra los derechos de la mujer, que fue lo que defendió la directora. Es decir, la perplejidad que debe tener el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido por la Democracia frente a esta situación, es que hicimos estos gobiernos a lo largo y planteamos estas cosas y al final de todo este proceso, en vez de avanzar en la democracia y profundizar la democracia, por ponerlo en un plano, terminamos con un régimen o con un gobierno que va a reaccionar de manera de contención de todos los derechos sociales, políticos, democráticos. El gobierno de Casa es un gobierno antidemocrático. Y eso es una situación que hay que decirlo, porque están haciendo
recorte no solo financiero, sino que están haciendo recortes en muchas de las formas como se hacen las gestiones democráticas en un gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos partidos están perplejos y están en una situación de poder resolver en cómo se definen no solo frente, esa es la definición, lo que el problema histórico es que tienen que plantearse frente al gobierno de Kass como oposición, pero también tienen que plantearse frente a la sociedad y frente a lo que quieren ser en la sociedad misma. No solo qué quieren ser para poder lograr tener éxito político electoral, sino que qué representan, qué proyectos ¿Qué ellos proyecto? pueden presentar a la sociedad, qué proyecto pueden presentar. ¿Por qué? Porque todos sus argumentos, fíjate, que aquí hay una doble derrota, si tú quieres. La derrota de todos los discursos renovados de la política, todos los discursos postmodernos de la política que representó el PPD e incluso el Partido Socialista y todos los discursos que representaron el Frente Amplio fueron derrotados. Pero también fue derrotado el discurso político del Partido Comunista. O sea, la derrota es total, porque lo que se planteó como superación de lo construido por la dictadura en los 30 años, 35 años que han pasado, no se superó, no se cambió, no se modificó nada de eso. Y hoy día tenemos el resultado de tener un gobierno que es continuista en ese sentido. Y estos partidos no tienen discurso, no tienen discurso. ¿Qué discurso va? El Frente Amplio va a salir a defender lo que no defendió durante el gobierno de Boris. El Partido Comunista va a salir a defender lo que no defendió o a atacar lo que no atacó durante el gobierno de Boris y ni durante el gobierno de la Bachelet. Entonces ellos son responsables políticos de haber mantenido el sistema neoliberal. ¿Y cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso que van a tener? Yo creo que Entonces no no van a tener tienen. empacho en salir a reposicionar sus demandas antiguas. Pero Pero yo eso, entiendo de lo que tú dices, que en esta vocación por recuperar el poder del Estado desde el Partido Comunista, y uno tiene que poner atención a las últimas declaraciones de de Carmona. Carmona, ¿no? En que llama precisamente a una unidad amplia para enfrentar el periodo, ¿ya? Entonces hay una señal, y por tanto tiendo a coincidir contigo, que en el fondo ellos están quizás como única certeza apostando a una unidad que les permita mantener el 38, el 40%, ¿ya? Ujú. Durante este periodo para ir a disputar, o sea, que sea es el capital con el cual lleguen a disputar, ¿ya? Y no van a tener empacho el levantar nuevamente. El cinismo del Frente Amplio es ampliamente conocido, digamos, ¿no? Por lo tanto, no se, no se van a arrugar en ellos en reposicionar los discursos. No, no creo que haya un tema de pudor acá, ¿ya? Pero me quedo con la idea, ¿no es cierto?, que hay esta certeza de que la única posibilidad de recuperar el gobierno es mantener la unidad. Y Carmona ya da, que es lo más a la izquierda de ese bloque, da las señales de que la unidad parece ser una tarea. Bueno, Entonces, pero te quiero el llevar Partido en los Comunista, últimos, sí, sí, te quiero llevar en los últimos minutos, ya, porque pasa el tiempo rápido acá, ¿no? sí, sí, va muy Eh, rápido. para que hablemos precisamente de las otras izquierdas, las que Ya. perdieron su legalidad, este conjunto de 7 archipiélagos, ¿no es cierto?, que eran partidos chicos, que no fueron capaces de mantener, y que donde sí uno podía reconocer un discurso con el cual puede estar más o menos de acuerdo, ¿ya? Pero como lo señalaste hace un rato, en esta dispersión hay cero incidencia, ¿ya? Entiendo que hay un proceso hoy día en el cual, de hecho, la comuna ha concurrido a uno de estos espacios. Hay por lo menos dos, tres iniciativas de converger estos distintos grupos, ¿no? Lo que fue igualdad, lo que fueron los humanistas, los verdes, los ecologistas, los populares, en fin, y otros.
y muchas organizaciones. La gente de Modatima también, ¿no es cierto?, está en una iniciativa en esa dirección. Por lo tanto, Mm. pareciera que hay una lucecita respecto a la idea de tener un solo instrumento dentro del mundo de la izquierda, que sería lo lógico, ¿no? ¿Ya? El Mm. problema es cómo haces síntesis en estos años donde tienes que salir a la calle, tienes que enfrentarte porque los otros no lo están haciendo, ¿ya? Tienes que tomar esas banderas, ¿ya? Y a la vez, ¿no es cierto?, construyes el instrumento que te permita ahora hacer converger esas fuerzas, ¿no? Con un proyecto propio. El tema central es que el Partido Comunista, como partido, siempre ha tenido, ¿cierto?, una vocación unitaria. Y siempre ha planteado en distintos momentos la necesidad de la unidad de las fuerzas que puedan constituirse en un momento determinado. Así lo fue durante toda la lucha de los años 70 por la unidad popular. Ellos eran los que estaban siempre por la unidad e incluso por establecer alianzas políticas fuera de la izquierda con la democracia cristiana en un momento determinado. ¿Ah? Después, durante la dictadura, siempre planteó la idea de la unidad antifascista, etcétera. Pero te das cuenta que el discurso del Partido Comunista siempre ha sido torpedeado por diversas organizaciones y la unidad nunca se ha producido en función de los intereses del Partido Comunista, ¿no? Entonces la unidad siempre se constituye en Chile en razón a otras posiciones y no de la posición del Partido Comunista. Y creo que en esta ocasión el planteamiento de la unidad que hace Carmona va a chocar con lo mismo, porque no le creen al Partido Comunista cuando ellos plantean la unidad y hay resistencia política frente a eso. Hay un problema en que lo que tú tienes que pensar quién es la unidad, puede ser una unidad política parlamentaria, es decir, al interior del Parlamento, y una unidad para la acción fuera del Parlamento. Y eso ahí entran todos los partidos que eran partidos y que perdieron su condición de tal. Pero la pregunta, compañero, es la siguiente. ¿Quién analiza las razones por qué estos partidos perdieron su condición de partido? Y la razón fundamental es que no fueron apoyados por la ciudadanía. Es decir, todos esos partidos no obtuvieron el 5% necesario para poder mantenerse como partido. Sacaron, pero bajísima votación. Por lo tanto, la gente no los vota, no los, no los apoya, no adhieren a ellos. Por lo tanto, si podían tener algún parlamentario, tenían uno, pero con una, pero no, por eso perdieron su condición. Por lo tanto, el discurso de esos en los programas, los postulados, los principios o lo que sea, no llegan a la población, no llegan a la ciudadanía. Y eso explica la razón eh, electoral de su pérdida. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer esos partidos? ¿Qué tienen que hacer esas organizaciones? Hacer exactamente lo mismo que están haciendo los otros, que están dentro del Parlamento, pensar qué tipo de sociedad es que viven, cuál es el discurso más adecuado para las nuevas generaciones, cómo se vinculan con las organizaciones sociales, cómo se vinculan con las nuevas formas de participación que tiene la gente, cómo se participa con la no participación de la gente, que hay mucha gente que no participa en nada, cómo lo hacen, cómo rompen todos esos cercos que le impidieron constituirse como partidos. Ellos tienen que hacer una profunda meditación, reflexión sobre por qué son ellos como partidos. Además, piensa tú de que en general, ¿cierto? En general, la aprobación de los partidos políticos es muy baja. Es muy baja también
de los parlamentarios. Entonces, y los partidos que llegaron al Parlamento tampoco llegaron con votaciones así que fueran fantásticas. Los únicos que llegaron con votaciones poderosas fue el Partido Republicano, que es el antipartido. Por eso la gente los vota. Por eso la gente los vota. Vota porque son antipartido, antidemocracia, antijuego democrático. Entonces, aquí hay un problema de cómo hemos constituido la democracia o la idea de la democracia en una sociedad. ¿Por qué? Porque esos mismos partidos que tú señalas, como también otras organizaciones que están fuera de ese espacio, han sido muy críticos, destructivos con el mismo sistema político que existe. Ellos han criticado la democracia burguesa, como se plantea, han criticado la democracia existente como una mala democracia. Y han hecho sentir de que la gente está participando en una mala democracia. Y de repente así como que participan en la mala democracia y quieren participar en ella. Entonces la gente tampoco les cree. Hay una desconfianza política que no solamente tienen que ver con los partidos del orden, sino también una desconfianza con los partidos del no orden, de estos partidos que se manejan en los márgenes. Fíjate que esta es una construcción, la construcción del instrumento político que tú señalas, un deseo permanente de todas las organizaciones políticas, pero ninguna está dispuesta a renunciar en el objetivo de tener ese instrumento político, porque todos quieren liderar ese instrumento político. Entonces tú tienes un conjunto de organizaciones que están fuera del sistema parlamentario y que no y que critican profundamente a la clase política, pero tampoco ellos hacen nada para conseguir esas 3 o 4 o 5 iniciativas que hay. O, ¿para qué te digo? ¿Cuántas iniciativas uno conoce? Y todas con el objetivo, pero yo soy el que estoy convocando, y por lo tanto, como yo soy el que estoy convocando a la unidad, a todos ustedes, bajo mi proyecto. Pero si ustedes no quieren aceptar mi proyecto, bueno, yo seguiré solo. Entonces, en ese aspecto, la política de los márgenes es una política que no tiene futuro si no es capaz de pensarse y reconocerse que también a lo largo de estos 35 años han fracasado como tal. Y no Y a tienen veces, discurso para ganar a la población. Fíjate que el discurso de los republicanos fue un discurso simple, básico, no y apoyado en rebuscado, mentiras también. montado en una serie de argumentos que le hicieron sentido a mucha gente. La Y mentira y la ganaron con eso. falacia fueron la característica del discurso republicano. Claro, Pero, pero pero quiero llevarte a ya. esto porque estamos pasados en el tiempo y solamente dejarlo enunciado. ¿Ah? Quiero que hagas el cierre en Ujú. función de esta siguiente pregunta. Ya, alguien decía por ahí que más allá de la respuesta, lo importante es hacer las preguntas correctas, ¿ya? Porque si no podemos partir para cualquier lado. Eh, Exactamente. si tomamos el viejo principio, ¿no es cierto?, de marxista que habla, ¿no es cierto?, de que la historia de los pueblos es la historia de la lucha de clases, Ujú. ¿ya? Y por lo tanto nos sitúa en estas dos categorías, ¿no es cierto?, que para contextualizarlo, hablemos de la clase trabajadora, que es la inmensa mayoría, la que vende su fuerza de trabajo, ¿no? Y productos de el neoliberalismo, que es la concentración más grande y del capital más especulativo, ¿no es cierto?, en pequeños grupos, ¿ya? Tendríamos que decir que la inmensa mayoría correspondemos a la clase trabajadora, ¿ya? Y que si la lucha de clase frente a esta minoría altamente concentrada del capital, ¿no? Eh, si esta mayoría, ¿no es cierto?, tuviera conciencia respecto de lo que es,
sería muy fácil abordar los procesos de cambio, entendiendo la lucha de clase, la clase precisamente como el motor del cambio. Entonces, la pregunta que a mi juicio debiéramos hacernos es, ¿qué hacemos con los desclasados? ¿Ya? Y no caer en la cosa barata que uno, lo que le indigna de esta expresión, entre comillas, de clase media que representa el Frente Amplio, en que salen a tratar de fachos pobres a todos aquellos que no votaron o por la Carta Constitucional propuesta o no votaron por Jara. La peor forma, ¿ya?, de que tu sujeto político, que es el que puede constituir las mayorías para inclusive los intereses electorales, ¿ya?, en vez de transformarlo en tu sujeto político, de ir cómo llego a esa persona, cómo recupero a esa persona, lo desprecio. Y eso genera, en un periodo, ¿no es cierto?, en que la emocionalidad domina la política y no los contenidos, no la racionalidad, ¿ya?, genera una animadversión aún más mayor y tiendes a cerrar el nicho, aunque te mientan los que tienen concentrado el poder. Sí. Entonces, te lo dejo planteado así, porque seguramente va a dar para un programa en que nos dediquemos solamente a hablar sobre las posibilidades de lo que está fuera de lo que era el gobierno, ¿no es cierto?, de Boric con todo su Ujú. arco político. ¿Ya? Creo que amerita un programa para referirnos, ¿no es cierto?, a eso. Entonces te lo dejo como planteado y Ujú. que pueda cerrar respecto de esa afirmación o las diferencias que puedas tener con aquello. Mira, yo estoy de acuerdo en general en la pregunta, pero yo tengo una visión de lo que es la sociedad chilena como una sociedad neoliberal consolidada, Sí. como una sociedad neoliberal, incluso en un momento determinado hablé de una sociedad neoliberal triunfante, que logró instalar el neoliberalismo y que hizo que los sujetos de esta sociedad se volvieran neoliberales. Y pueden ser asalariados, pueden ser trabajadores, pueden ser X, Z personas que se ubican en distintas escalas de la estratificación social, pero piensan y viven como si fueran ciudadanos neoliberales. En ese sentido, desde una perspectiva marxista, que serían todos desclasados, ¿ah? Porque no están de acuerdo, no piensan de acuerdo a la condición de asalariado y de trabajadores propiamente tal, pero son sujetos neoliberales. Y ellos se sienten, y ese es el punto que nunca las izquierdas, tanto institucionales como las no institucionales, han comprendido que este sujeto piensa que el neoliberalismo y el mercado son opciones legítimas y que ellos defienden su opción de estar en el mercado y que todo lo que venga en favor de hacer funcionar adecuadamente el mercado, ellos lo van a apoyar. Fíjate que un un dato que muchas veces se ha tomado como, mira, estamos recomponiendo el movimiento social popular porque frente a las medidas adoptadas por el ministro eh, eh, Quirós. Quirós, hubo caceroleo en Santiago Centro. Salieron los estudiantes a la calle, pero esa gran masa de asalariados que van a ser los más afectados por todas las medidas, no se han pronunciado, pues, estimado. No se han pronunciado. ¿Y, y qué están pensando? ¿Qué es lo que están elucubrando esa gente frente a las medidas que se han adoptado? Ese día el día de la protesta de los estudiantes, yo estaba en el centro de Santiago y anduve cerca de donde estaban los estudiantes protestando al pasar por entre medio de la gente se quejaba. Se quejaba de que otra vez están estos chiquillos haciendo desórdenes, pero van a ver que los van a controlar. Es decir, hay
hay en la sociedad, este sujeto, por eso lo que digo yo, hay que analizar al sujeto social neoliberal y su comportamiento político, cultural, etcétera. ¿Ah? Ujú. Que Ahí está la parece clave. ser, y ahí está la clave, compadre, Ujú. ahí está la clave. Y esa fue la tecla que tocó el Partido Republicano. Ujú. Y por eso Bueno, tiene esa gran cantidad de votación. Claro, se movieron con todas las mentiras, con todas las fake news, todas las cosas que tú señalas, pero fueron efectivos. ¿Por qué? absolutamente. Porque tú estás pidiendo algo en tu reflexión que no es, que hoy día en la sociedad neoliberal existente, no se da. La sociedad neoliberal es una sociedad de, de lo light, de lo suave, de lo que se evapora rápidamente. Las ideas pasan y no cuajan y no echan raíces. Por lo tanto, es una sociedad muy light. Sí, pues. Entonces, tú no le puedes venir con un pensamiento profundo, Complejo, ni profundo ni complejo. ni complejo, porque se estresan, pues. Así pues. Entonces, tú cuando, perdón, termino con esto. Cuando tú le estás pidiendo, cuando uno escucha películas o reportajes que se hicieron durante la Unidad Popular y escucha a los trabajadores hablar, es un trabajador que tiene una posición y sabe las cosas, Ujú. informado. Acá no, pues. Ujú. Sí, tenemos una sociedad totalmente liviana, Ujú. liviana. Es una Así sociedad es. que no piensa mayormente de lo que va a ser en el día de hoy y lo que va a ser mañana. Pero Ujú. no piensa el futuro de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, Entonces, por agradecerte, eso. Juan Carlos. eh, Creo que se hace necesario dedicar un programa exclusivamente a esto que llamamos la izquierda extraparlamentaria y los esbozos de proyectos que hay ahí. Sí. Así que seguramente nos vamos a estar comunicando para aquello. Agradecerte por Bueno, yo les tu... agradezco a ustedes también la invitación a conversar sobre estos temas. Muy contento por la participación. Gracias, Muchas Roberto, y gracias. gracias, Jaime. Y para el próximo jueves vamos a tener un programa. Yo no sé si quienes nos escuchan saben que existe una organización que se llama Historias Desobedientes, que existe aquí en Chile, pero también existe en Argentina. ¿Ya? En este caso, vamos a entrevistar a la presidenta de la organización en Argentina. Nuestro compañero Moisés Escobar va a ser el que está a cargo de esa entrevista, y que se trata de una agrupación donde familiares de torturadores, de violadores de derechos humanos reaccionan respecto de sus propias familias. Es un tema súper potente. Hay una película chilena que se llama El Pacto de Adriana, que toca el tema, una sobrina que admiraba a su tía y se encuentra con que había sido una carnicera. Y cómo en ella, ¿no es cierto?, hay un cambio y por lo tanto el valor que tiene para la sociedad y respecto de la memoria y de la búsqueda de justicia, precisamente esos gestos de personas que rompen inclusive sus vínculos filiales y afectivos en favor de la justicia, ¿no es cierto?, y de los derechos humanos. Así que no se pierda el próximo jueves otro episodio de La Retina. Por hoy, muchas gracias.